con cuidado. Bendito el Señor. Iniciamos en octubre un estudio interesante de doctrina, ¿no? La semana pasada, ¿qué vimos? Doctrina de Cristo, ¿no? Un poquito. Vimos un gran resumen de lo que es teológicamente la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la idea en el mes de octubre? Que aprendamos un poquito de carnecita de la palabra del Señor. Pues es bonita las palabras dulces, ¿no? Y las palabras de bendición. Pero también es bueno aprender algo de teología para poder comunicar un mensaje del Evangelio correcto. Y no solamente un mensaje emocional, ¿no? Por eso, la semana pasada, el Señor nos instó a hablar acerca de Jesucristo, de por qué creer en Cristo, por qué creemos en Cristo. Y veíamos cómo creemos en Cristo como un hombre común y corriente que existió, ¿cierto? Que nos lo mostró la historia, ¿cierto? La historia nos muestra que Jesucristo fue un hombre real. El mundo determinó algún día hablar de un antes y un después de Cristo. Partió la era de los tiempos en dos, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. Aprendimos también que Jesucristo me lo revela, ¿qué? La Biblia. Un libro también comprobado por la historia, por la arqueología. Un libro escrito a través de muchos años, más de 1600 años, por diferentes hombres, que habló de lo mismo, ¿no? Hombres que no se conocieron, escribieron acerca ¿de quién? De Jesucristo. La Biblia nos habla solamente de quién? De Jesús. La finalidad de la Biblia es dar a conocer a Cristo. Y aprendimos que también Dios nos reveló a Jesús. Y creo que logramos una definición amplia de por qué creemos en quién, en Cristo, con una manera más intelectual, ¿no? No solamente espiritual. Es bonito decir, yo creo en Cristo porque me sanó, porque me libertó, porque me salvó, pero como que la gente que nos pregunta a veces puede quedar vacía en la respuesta, ¿cierto? Pero cuando tenemos una expresión intelectual, con un mayor conocimiento de por qué creemos en Cristo, tal vez muchas personas que son intelectuales, que se pueden llamar ateas o gnósticas, o sin ningún tipo de Dios, o con muchos dioses, o idólatras, pueden empezar a conocer un poquito más de quién es realmente Jesús. Para el día de hoy, vamos a hablar de un personaje muy importante en este momento para nosotros, siempre, desde la existencia misma, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Como pueden ver en su informativo, nos dice que en la Iglesia de Jesucristo y su doctrina, el Espíritu Santo es una parte ¿qué? Fundamental. Porque sin Espíritu Santo no habría ¿qué? No habría fe, ¿cierto? Nosotros ya aquí conocemos, creo que todos conocemos de la palabra. ¿Quién resucitó a Cristo? El poder del Espíritu Santo. O sea que si el Espíritu Santo no fuese real, si no fuese importante para la Biblia, para nuestra vida como creyentes, Jesucristo ¿qué? No hubiera resucitado, ¿no? Creemos en la resurrección de Cristo, ¿cierto? Hubo testigos físicos que atestiguaron de su resurrección, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Qué interesante, ¿no? Mira lo que dice el texto en la primera paginita del informativo. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, buenos regalos, buenas cosas a los hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué bonito, ¿no? Les pido un favor, me recuerdan eso al final de la charla, de toda la enseñanza, ¿vale? Porque no lo vamos a tocar ahorita, sino al final. Entonces me lo recuerdan, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. Leamos primera carta a los Corintios capítulo 2, lo tienen en su informativo también para que no nos estresemos buscándolo en la tablet, en el celular inteligente o en la Biblia, ¿vale? Ahorramos tiempo, ¿no? Mejor, ahí nos ganamos algo de tiempo. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cuánto me costó? ¿Cuántas ofrendas, votos, pactos? ¿Y cuánto me costó? Gratuitamente. O sea que el que quiera comprar el don del Espíritu Santo, lea la Biblia en Hechos, la historia de dos personajes que pretendieron comprar el don del Espíritu Santo de Dios y terminaron mal. Amén. Versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu,
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entreguemos el servicio al Señor, ¿vale? Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy compartir esta palabra, Señor, acerca del Espíritu Santo de tú, quien gobiernas la iglesia, Señor, quien estás aquí en este momento en cada creyente genuino, quien llena, Señor, todo espacio en su ser, quien nos das comunión con el Padre. Vamos a profundizar en este conocimiento, Señor. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control pleno, Señor, de este lugar, del corazón de cada persona aquí presente, Señor, de su mente, de su alma, Señor. Todo lo que esté preocupando su corazón, Señor, sea disipado por tu poder, Espíritu Santo. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento para tener la certidumbre de captar toda la enseñanza, Señor, que viene de ti, viene de tu palabra, Señor, y conocerte, conocer algo más de ti, entender algo más de quién eres, Espíritu Santo de Dios, para caminar contigo conforme a la palabra y no conforme a nuestro argumento, Señor. Te entregamos este servicio, Señor, para que sea dirigido por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para iniciar vamos a hablar de dos cosas, como a definir qué es espíritu, porque mira que esta palabra, esta porción nos dice en el versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y asimismo, ¿quién conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios? Significa que hay dos espíritus. Nos está hablando de dos espíritus, ¿cierto? ¿Del espíritu de quién? Del hombre y el Espíritu de Dios. Entonces, para que entendamos un poco más todo el concepto, vamos a definir qué es espíritu de hombre y qué es espíritu de Dios, ¿vale? Para la Biblia, nos toca hablar de la Biblia, ¿no? Es el concepto en que se mueve la Iglesia de Cristo. No lo que dice la filosofía, no lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, sino lo que dice ¿qué? La Biblia. Para la Biblia, ¿qué es definición de espíritu? En el hebreo se dice ruach, como un pato, ¿no? Como ruach, no cuac, sino ruach. Y para el griego, la palabra es neuma. ¿Qué significa? Aire en movimiento, viento, aliento. O sea, esto, un aliento Pepsodent era en mi época las propagandas, ¿no? Y es Colgate. O enjuague bucales ahora, ¿no? Aquapresh, no sé qué más cosas. Aliento, algo que se mueve en el aire. ¿Amén? Esto es espíritu, espíritu general. No estamos hablando ni de Espíritu Santo, ni de Espíritu del hombre, sino el término espíritu como la Biblia lo denomina. ¿Amén? Son esas dos palabras principalmente. Hay una tercera, pero solo aparece una vez en toda la Biblia. Entonces, es un símil o es un igual al ruach o al neuma. ¿Amén? Entendamos esos dos términos. No lo tenemos en video para que vean en la escritura, pero no importa, espíritu. Estamos en español, ¿no? Entonces mira lo importante de este espíritu. Resulta que Dios cuando hizo a Adán y a Eva, en Génesis 1, vemos que Él hizo al hombre ¿de qué? De barrito, ¿cierto? Y dice que Él sopló aliento de vida. Él sopló ruach. Y dice que fue el hombre ¿qué? Un alma viviente. O sea que, por ejemplo, ese perrito que acaban de sacar a hacer la chita, y nosotros tenemos ¿qué? Aliento de vida. No es el espíritu del hombre, sino es ¿qué? Aliento de vida. O sea que cuando el Señor llama a alguien a su presencia, sea para el juicio en el infierno, o sea para el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que llama de él? El aliento de vida, ese ruach. Ese que le dio a Adán con el primer soplo de vida es lo que él llama. ¿Ustedes han escuchado que algunos predicadores hablan de que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Cristo y que el alma queda ahí esperando el juicio? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Bueno, si no lo han escuchado hoy se los cuento. En cierta forma tienen razón. Teológicamente no están muy centrados, porque lo único que va a Cristo, a Dios, es el ruach, el aliento de vida, el soplo con el que Adán tuvo vida, que es el mismo que tienen los animales. Hay una diferencia. Adán tiene una cosa que se llama alma, que es la que le hace diferente a cualquier ser viviente. El ser humano que tiene alma y tiene un aliento de vida. ¿Amén? Vamos a entender un poquitico del espíritu del hombre, ¿cierto? ¿Por qué el hombre tiene espíritu? Que es igual, similar o la misma alma. Algunos predicadores
enseñan que el hombre es tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu. No es completamente cierto. El hombre tiene cuerpo y alma y tiene un aliento de vida. Pero el aliento de vida no interactúa con nadie. El aliento de vida solo sostiene ¿qué? La diástole y el sístole del corazón. El pum pum. ¿Me entienden? No tiene nada que ver con que yo soy tripartito y tengo un espíritu, entonces soy igual a Dios, que es trinitario. ¿Sí? Entendámoslo. La Biblia solo separa alma y espíritu en 2 porciones del Nuevo Testamento, no más. El resto de la Biblia me habla del alma del hombre. Entonces entendamos, el alma del hombre es el mismo espíritu del hombre. ¿Por qué? Miren lo que es el alma del hombre. Según la Biblia, no les voy a leer todos los textos bíblicos, los pueden anotar y leerlos en sus casitas juiciosos como lo hacen siempre. Génesis 6:17 me habla del hálito de vida, el principio vital del hombre y de los animales. No es un espíritu diferente que interactúe con Dios, en absoluto. Ezequiel 37:10-17 me habla de un espíritu humano, de un alma. Jeremías 10:14 y 51:17 me habla de que los ídolos no tienen alma, no tienen espíritu. Por eso orarle a una estatua, ¿qué es? Perder el tiempo. Amén. En el Nuevo Testamento, Gálatas 16:18 me habla de lo que es el espíritu o el alma, que es lo mismo, en el hombre. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Y por qué el alma y el espíritu son lo mismo? Lucas 1:47 me habla de que el espíritu tiene personalidad. Es quien desarrolla mi personalidad, o sea, el alma. Que quien siente las emociones, ¿quién es? Mi alma, expresadas en el espíritu humano. El alma y el espíritu son lo mismo. No son 2 cosas diferentes. ¿No me creen? A leer Biblia. Estoy dando textos bíblicos, ¿vale? Lucas 1:80 me dice que el espíritu es imaginativo y es astuto y reflexiona. ¿No lo hace el alma? Que el alma es la mente, las sensaciones. ¿Sí lo entendemos? ¿No me creen todavía? No, porque es que la iglesia siempre ha dicho que el hombre es tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Pero la Biblia me dice que el alma y el espíritu es uno solo. Se va haciendo a sí mismo. ¿No me creen? Bueno, les sigo dando versículos bíblicos. Pensamientos, imaginación y reflexión. Hechos 18:25, léanlo. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Segunda de Corintios 2:13. Me dice que el alma y el espíritu del hombre determinan la voluntad, las intenciones y los actos y me llevan a la comunión con los demás y con Dios. Mateo 26:47, Hechos 20:22, Lucas 1:17, Romanos 12:11, Segunda de Corintios 4:13. Lo que pasa es que como ustedes son estudiantes de teología, en teología vamos a ver esto más profundamente y lo vamos a entender más. Pero yo quiero que entendamos una cosa. El ser humano no es tripartito como el hombre común y corriente. ¿Cuándo llega a ser tripartito? Cuando el Espíritu Santo viene y ¿qué? Y hace templo en el Espíritu Santo de Dios. En ese momento se puede decir que yo tengo alma, cuerpo y al Espíritu Santo de Dios. Antes. O sea que el hombre del mundo común y corriente que no conoce a Cristo, ¿qué es? Un alma viviente. Que tiene un alma con conciencia, que piensa y que actúa como quiere. ¿Listo? ¿Sí? O para que se centren más. Dime. El aliento de vida. No, él sigue aquí porque él está aquí. Él es Dios, él no se va a ningún lado. Él es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente. Él es Dios, recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Ya vamos al Espíritu Santo. Lo que vuelve a Dios es el aliento de vida, el soplo que le dio a Adán, y que nosotros recibimos por nacer de padre y madre. Eso es lo que vuelve a Cristo, el aliento de vida, el soplo en la nariz de Adán. Algunos predicadores que no están del todo mal dicen que ese espíritu está en la nariz, porque la Biblia dice que él sopló en la nariz, aliento de vida, y me dio espíritu de vida. No es un espíritu que interactúa conmigo, la nariz no me habla a mi corazón, no me habla a mi mente. Amén. Entonces el alma y el espíritu para el ser humano es ¿qué? Lo mismo. ¿Listo? Porque si no, cuando el Espíritu Santo viene en el creyente, seríamos ¿qué? 4 partes: alma,
cuerpo, espíritu del hombre y espíritu de Dios. Pero el alma y el espíritu del hombre son uno solo. Amén. Esto es un poquito de teología, pero yo les digo que vamos a comer un poquito de carne, crecer un poquitico en la palabra de Dios, para poderle explicar a la gente con más exactitud. A veces decimos, no, Dios es trinitario, nosotros somos trinitarios, mire, cuerpo, alma, no, estamos equivocados, estamos entregando un evangelio acomodado. Amén. Dime, viejo Martín. ¿Cuál? ¿Ghost? Ah, ok, es una película del mundo, no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos, después hablamos de esa parte porque tiene que ver con algo que no es real, ¿no? Que el espíritu pueda divagar ahí, ¿no? Cuando el muerto, como dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo al baile. No hay posibilidad de que un muerto ande por ahí y se comunique con el hombre. Sigamos, entonces mira, las sensaciones espirituales, ¿a quién afectan? Al alma, que es el mismo espíritu del hombre. Las sensaciones espirituales, ¿cuáles son las sensaciones espirituales? La Biblia me habla en 1 Juan 4:6 de espíritu de error y espíritu de verdad. ¿Cuál es el espíritu de error? El espíritu del mundo, el diablo y sus agentes. ¿Cuál es el espíritu de verdad? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando el espíritu del mundo, de error y de mentira, interactúa con el alma del hombre, es quien lo lleva a pecar, es quien lo incita a la tentación, es el que lo lleva al mal. Pero cuando el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, interactúa con el alma del hombre, es el que lo lleva ¿a dónde? A la salvación. Entendemos los conceptos de espíritu. No hemos empezado la enseñanza, esto es la introducción, para entender el concepto de espíritu de hombre y ahora sí Espíritu Santo. ¿Quedó un poquito más claro el espíritu del hombre? ¿Sí? No es el mismo aliento de vida, es la forma como yo interactúo con mi carne y el mundo circundante, el alma. ¿Amén? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, más adelante lo vamos a entender con la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es un poder? ¿Es una fuerza? Sí, es poder, es fuerza, pero es Dios. Por eso nosotros somos bíblicos. Si no fuéramos bilocéntricos, seríamos testigos de Jehová. Y diríamos que es una fuerza eléctrica, que es una fuerza electromagnética, que es un poder de Dios. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque como ellos basan su doctrina en el Antiguo Testamento, en la ley, y utilizan un poquito de la gracia, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios se revelaba como un poder que venía sobre las personas en un momento determinado para que ellos operaran conforme a la necesidad que Dios tenía para brindarle a su pueblo. Como cuando Sansón necesitaba fuerza, ¿qué era lo que pasaba? Venía el Espíritu Santo de él y ¿lo qué? Lo hacía fuerte. Como los profetas, Dios tenía un mensaje para el pueblo, ¿qué hacía? Venía el Espíritu Santo sobre el profeta y él podía ¿qué? Hablar el mensaje de Dios. Pero ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Se iba. Por eso el profeta entraba en depresión. Ay, ¿qué me pasa esto? No le pasaba a Jeremías, se le pasaba llorando, el profeta llorando. Le pasó a Elías, se encuevó, porque el Espíritu Santo se iba. Entonces el poder, ¿qué pasaba? Se desaparecía. Y eso es como cuando uno se come una bandeja paisa así bien tremenda, ¿no? Se la come y se la está gozando los primeros minutos después de acabarle. Después, ¿qué pasa? Como que se deprime la llenura y tiene que echarse una siesta, ¿no? Se fueron las ganas, pero quedó la esencia. ¿Sí? Eso pasaba. En el Antiguo Testamento, entonces algunas de esas sectas, como los Testigos de Jehová, nos hablan de que el Espíritu Santo es un poder, y tienen razón, es un poder, es una fuerza, pero es Dios. La Biblia nos enseña que es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia no habla de la Trinidad, ¿cierto? ¿Es lo que no? No hay ningún versículo que me diga, Dios es trinitario, no lo hay. Pero toda la Biblia me habla, desde la creación hasta Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, de que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que cada uno opera de una forma especial en cada dispensación de la creación, en cada pacto. ¿Se acuerdan de los pactos? ¿Se acuerdan del antiguo pacto y del nuevo pacto? ¿Se acuerdan del pacto de Sinaí? ¿Han visto las películas de Moisés, no? Cuando Dios le dice, ve y sube por las tablas, y sube Moisés, y luego rompe las tablas. Ese es el pacto de Sinaí. Ahora recordemos ya que vemos películas, ¿no? Las películas son instructivas. No importa que a veces tengan conceptos muy religiosos, ¿no? Católicos la mayoría, no interesa.
Son instructivas y nos ayudan a entender un poco la Biblia. Las películas religiosas, ¿no? Entonces, el nuevo pacto y el antiguo pacto. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía y se iba. Entonces parecía un poder. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se revela a plenitud a la humanidad. Miremos qué hace el Espíritu Santo para nosotros hoy en la iglesia. ¿Saben qué es el que da la vida? La vida nueva en Cristo. Sin Espíritu Santo no habría vida nueva. Sin Espíritu Santo no hubiera existido la resurrección de Cristo. Dime, Henry. Hay un versículo que dice primera de Juan 5, dice porque estos son tres los que dan testimonio. Ok, sí. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sí. Son uno. Eso es lo más cercano a la Trinidad, igual que en la creación. El Espíritu se movía, estaba Dios y Jesucristo en la creación. Es el versículo más cercano a la Trinidad. Sí, es cierto. Es el más cercano a hablar de la Trinidad, de que nos muestra los tres en operación. ¿Amén? Es correcto eso, mi hermano. Entonces, mira, el Espíritu Santo inicia su operación en la creación con el aliento de vida. Porque resulta que la creación fue hecha ¿por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para el Hijo. ¿Y quién la sostiene? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, el aliento de vida tiene que ver con el Espíritu Santo. Ese soplo es parte del Espíritu Santo de Dios, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento el Señor determina que el Espíritu Santo se personifique. O sea, ya no es un poder que viene y se va, sino es una persona que siente, que obra y que interactúa con el creyente y con el no creyente. ¿Cómo interactúa con el creyente? Dándole nueva vida. Y entonces de una u otra forma nosotros decimos, oye, creo en Cristo, oye, ya no tengo ganas de tomar, ya no tengo ganas de decir groserías, uy, se me sale una y me siento re mal, porque el Espíritu Santo ya está en mí y empieza a interactuar con mi espíritu, con mi alma y a decirme, corrige eso, cambia eso, ya no mires eso, piensa diferente, empieza a operar en mí. En el Antiguo Testamento no pasaba así. Resulta que Jeremías le dice a Dios, no, yo soy muy joven para profetizar, yo me quiero casar, quiero tener una vida. Y Dios le dice, no, te voy a usar y no vas a conocer mujer. Y viene sobre él, y entonces Jeremías se levantaba y profetizaba contra los reyes. Pero cuando se iba, él quedaba deprimido, aburrido, triste. Y decía, ay Dios, no me puedo casar, y usted no está aquí conmigo en este momento. Hoy no pasa así. El Espíritu Santo viene y se queda de una vez y para siempre. No existe, mi hermano, la transmisión del Espíritu Santo de Dios. No existe que, mira, yo soy el apóstol ungido de Jehová y el profeta del Señor, pasa al frente para que recibas el Espíritu Santo, te toco y te lo transfiero. Lo único que puede transferir es espíritus inmundos. Ellos sí se transfieren por el toque. El Espíritu Santo es enviado por Dios en el nombre de Jesús. No hay unciones, mi hermano. La única unción es la unción del Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Yo sé que muchos asistimos a iglesias donde pasamos a que nos tocaran y nos tumbaran, para que nos hicieran la transferencia del don de lenguas, para que nos hicieran no sé qué, hiciese cuando nos libertaran. Mi hermano, eso se llama apostasía en la iglesia. El único que unge es Dios con su Santo Espíritu. Ningún hombre tiene la particularidad de transmitir nada. Ahora, ellos se basan en el libro de Hechos que nos muestran que los apóstoles posaban sus manos sobre las personas y recibían el don de lenguas. Es correcto. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde ya, quiero que lo entiendan, lo aprendan y lo metan en su ADN. Es un libro para leer como la historia de la iglesia primitiva. No es un libro de doctrina, o sea, no es un libro que me dice, tienes que ir y colocarle las manos a tus ovejas para que reciban el don del Espíritu Santo de Dios. No lo es un libro de historia. Nos muestra cómo operó la iglesia para ese momento. Porque vemos nosotros en el libro de los Hechos, predicando a Pedro, a los gentiles, y cuando él estaba predicando, ¿qué dice que pasó? El Espíritu Santo vino y se derramó sobre los gentiles sin que Pedro los tocara. Y todos quedaron maravillados los judíos porque decían, aún sin haber posado nuestras manos, ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios. Eso nos está mostrando que el Espíritu se recibe es por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y quién lo envía? Dios. Todo esto tiene que ver para que entendamos. ¿Quién envía al Espíritu Santo de Dios sobre los creyentes? Dios Padre. ¿Por qué lo envía? Porque creímos en ¿quién? En Cristo y su sacrificio en la cruz. Amén. No hay que buscar unciones.
No hay que buscar al profeta que viene o a Cachito o Maldonator o bueno, todos esos que ustedes saben que se la pasan recolectando dineros por el mundo, que para darte una bendición que no tienen, porque lo único que pueden transmitir ellos son espíritus inmundos, el espíritu del hombre y de la carne, el espíritu de mentira. Amén, entendamos, el Espíritu Santo no se transmite por toque. Entonces no tengan miedo a tocar a un endemoniado, porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, tal vez ni lo libertes, porque tal vez Dios no va a operar en ti de esa manera. Amén. La palabra de Dios dice que ¿dónde viene la libertad de un endemoniado? Por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿No? ¿No lo creen? ¿Qué pasa cuando tú predicas la palabra de Dios y la gente sale corriendo? ¿O qué pasa cuando predicas la palabra de Dios y la gente se queda con todas sus circunstancias difíciles y sus luchas internas? No está siendo libre por el oír la palabra de Dios, que es la que penetra hasta lo profundo de sus huesos. O sea que no existe la liberación de demonios. No, sí existe, sí es real, pero no con los shows. Lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no? No es que ven, te cojo, te tumbo y te veo temblequear y ¡ay, eres libre! Y fuera, fuera. Eso no existe. Ustedes no ven a Cristo luchando con ningún demonio. Es más, los demonios le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Aún no ha llegado nuestro tiempo, y ellos se iban. ¿Sí o no? Entonces no creamos en esos shows, ¿vale? Sí hay liberación. Nosotros no somos cesacionistas, los dones aún están vigentes. Es la siguiente parte. El Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Con los nacidos de nuevo. ¿Qué es lo que hacen nosotros? Entonces, el Espíritu Santo es el que inaugura el nuevo pacto. Jesucristo, en lo que vamos a hacer hoy como simbolismo, que es la cena del Señor, Él instaura el nuevo pacto, ¿cierto? Dice, este es mi nuevo pacto, el pan y el vino. Vamos a tomar una gasa de pan y vamos a tomar una copita de vino, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo lo instaura. Él dice, este es el nuevo pacto y quiero que recuerden que mi muerte. Pero cuando la iglesia nace en el Nuevo Testamento, cuando Cristo la instaura instaura el nuevo pacto en las últimas cenas o en Pentecostés. En Pentecostés. El Espíritu Santo, cuando viene en la fiesta de Pentecostés, es cuando el nuevo pacto es instaurado en la tierra. ¿Por qué en esa fiesta? ¿Por qué en ese sitio específico, en ese momento específico en Jerusalén y no en otro momento? Por dos razones. Primero, porque era una fiesta que celebraba el pueblo judío. ¿Qué estaba celebrando? El pacto de Sinaí, lo que vemos en las películas, la montaña, Moisés subiendo a recibir las tablas de la ley y bajando con ellas. Ese fue el pacto para Israel. ¿Qué se celebraba? La fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés. Eso lo pueden ver en el libro de Éxodo 21. ¿Sí? La entrega de las tablas, la fiesta de Pentecostés. Levíticos 23:16. Entonces se lo explica perfectamente. Entonces el Espíritu Santo viene en cumplimiento. La fiesta de Pentecostés también se llama la fiesta de las semanas, que era de cuando terminaba la celebración de Pascua, se contaban 50 días. Eso significa Pentecostés. ¿Qué significa? 50 días. ¿Listo? Estamos aprendiendo teología, yo dije que hubiera un poquitico de carne. Si no lo entendemos hoy a plenitud, yo los invito los sábados a la teología, que allá se amplían todos esos temas y somos más conocedores del tema, ¿vale? Por eso el Espíritu Santo descendió en la fiesta de Pentecostés, para decirle a Israel, mira, ustedes no conocieron al Mesías prometido, lo mataron. La fiesta de Pentecostés se inauguró con el Espíritu Santo y el derramamiento ¿de qué? El don de lenguas. ¿Recuerdan que todos hablaron en lenguas y glorificaban a Dios en diferentes lenguas? Lenguajes conocidos, ¿no? Lenguas idiomáticas de toda la cantidad de personas que estaban en Jerusalén, de los diferentes lugares que venían a hacer que la peregrinación para la fiesta. ¿Sí? Por eso nosotros no somos cesacionistas, el don de lenguas existe. No la glosalía que la mayoría de iglesias practican. Hace un par de domingos pasó una persona y le preguntó a mi esposa que si aquí se hablaban en idiomas. Entonces ella le dijo, sí, pero no lo practicamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en la iglesia todo se va a hacer ¿qué? Con orden. Y si no hay quien interprete una lengua mejor que calle, edifíquese a sí mismo en su oración privada particular en su casa. Y si tiene interpretación, entonces háblelas y interprételas. De resto no lo haga. ¿Por qué?
porque se nos forma una recocha, cada uno hablando lo suyo y nadie entendiendo nada. ¿Eso es testimonio del Espíritu Santo de Dios? No, el diablo también habla en lenguas. Van los hindúes con su kundalini, hablan en lenguas. Los brujos hablan en lenguas. ¿Sabían eso? Vean en internet. Y hablan lenguas parecidas a las que muchos cristianos hablan. Y Rambo saca la... Entonces no creamos que eso significa que el Espíritu Santo está en ti o que está en aquel que habla en lenguas. Porque saben que ¿qué es lo que da testimonio del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu. Los dones no son testimonio del Espíritu Santo de Dios. Jamás. Porque hay muchos ministros con dones de liberación, de sanidad, de milagros, que no vienen de parte de Dios. Dime más. ¿Qué hay cuando se tiene la oración de lenguas? Que se conoce lo que se está diciendo, pero el Señor no queda la interpretación. ¿Cómo así se conoce? O sea, yo sé lo que estoy pidiendo, yo sé Sí. lo que el Señor me está diciendo a través de la oración de lenguas, pero Sí. a mí me da la oportunidad De expresarlo. Bueno, entonces la palabra habla de que el que habla en lenguas se edifica ¿a quién? A sí mismo. Entonces el mensaje muchas veces no es para los demás, sino es para mí. De pronto es un mensaje con respecto a la iglesia, pero es para mí. Tal vez Dios me está abriendo los ojos, tal vez me está diciendo algo con respecto a la iglesia, pero no es un mensaje para la iglesia. La mayoría de las lenguas son para edificación del creyente. ¿Por qué? Lo dice Pablo en sus cartas a los Corintios. Si hay uno o dos que hablen en lenguas, que alguien interprete, o si no, calle, y el que habla, edifíquese para sí mismo. Y dice Pablo, yo hablo en 1000 lenguas, pero prefiero hablar una palabra en mi idioma conocido para que toda la iglesia se edifique. Entonces yo creo en el don de lenguas, puede estar en la iglesia, puede estar en algunos creyentes. El genuino don de lenguas, la mayoría de las que hablan no son genuinas. Es mi psique diciéndome, tengo que hacer lo mismo que él para que me crean que soy hijo de Dios y que tengo el Espíritu Santo. Y entonces repite la misma glosalía. ¿O no es así? Porque es que todas son iguales. Entonces el Espíritu Santo se atrofió, perdón Señor por lo que digo, no le dio más tipo de lenguas. Entonces no somos cesacionistas, yo creo en el don de lenguas, pero el que habla lenguas, y ojalá haya alguien que interprete. Yo les he dicho, mi esposa interpreta y es más, a Magali alguna vez interpretó lenguas. Pero no lo practicamos, ¿por qué? Porque se nos puede volver un desorden. Pablo dice que en la iglesia es mejor profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios, para que todos entendamos y crezcamos en Cristo. Y que si hablamos en lenguas, edifícate a ti mismo, gózatelas, vívelas y guárdatelas. Si Dios te lo dio, es para ti. Porque los dones, siguiendo con los dones, son para uso propio y uso de la iglesia. Ahora, todos mis dones debo darlos ¿qué? A la iglesia, porque es donde el cuerpo se edifica y crece. Yo crezco y me alimento, pero si no lo comparto con la iglesia. Entonces, por lo que decía Magali, por ejemplo, está orando y viene unas lenguas, las puede entender, no las sabe expresar. Tal vez Dios más adelante la va a usar para que lo exprese en los discipulados, no sé, como maestro, no sé, tu iglesia allá en Panamá, cómo puedes desarrollar ese don. Yo espero que el Señor te permita desarrollarlo y enseñarlo, no el don, porque eso no se enseña, ¿no? No es algo dado por Dios, sino transmitir el mensaje tal vez para la iglesia o las personas. Amén. No, los dones son vigentes, el Espíritu Santo no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que se ha hecho es malinterpretar y manipular. Como nos dijo ese personaje, no, si aquí no hablan así, no, yo prefiero irme a la vez. Vaya, allá se la pasan echando al diablo afuera. No sé si leyeron en estos días los devocionales, hablamos de la guerra espiritual, ¿no? Una falsa doctrina. Creo que el devocional fue claro. La guerra espiritual no es yo gritar y vociferar aquí, ¡diablo fuera! Y entréganle las finanzas y mi salud. ¿Eso qué es? Aeróbicos espirituales, desgaste verbal, y estás peleando con un ser derrotado. ¿Qué haces eso? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Ponerme la armadura de Dios, conservar mi santidad, guardar mi santidad, y cuando venga el ataque del enemigo, ¿qué le tengo que decir? El Señor te reprenda. Yo le pertenezco a Dios, no me puedes hacer nada. Nada que me pasa si Dios no lo permite. Camino en santidad contigo, Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. Lo que practican las iglesias, eso se llama demoniología del mundo. Juguemos con los demonios. Y entonces llega el predicador de turno, el evangelista, y vamos a echar fuera demonios, y pasa la cantidad de endemoniados que lo que necesitan es conversión real, creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Y él grita y vocifera palabras, lenguaje, según él en lenguas, y empieza a caer la gente. Eso es un juego, mis hermanos, es entretención cristiana. Yo no veo a Jesucristo predicando y la gente cayéndose, gritando y vociferando. Yo veo a Cristo predicando la palabra del Señor y la gente diciendo, dura palabra es esa, y volvían atrás.
El Señor predicaba, mis hermanos, palabra, y les decía: pecadores, fariseos, conviértanse, lo mismo que Juan el Bautista, arrepiéntete, generación de ídolos. Él no te decía: ven, te echo el espíritu inmundo para que creas en mí. No, el creer y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no porque venga el pastor de turno a tocarte y a sacarte el espíritu inmundo. Eso no pasa nada. La misma Biblia lo dice, que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, la casa queda limpia, ¿cierto? Y el espíritu inmundo se va a lugares desiertos y se consigue unos amiguitos y dice: mira, esa casa está limpia, vamos y habitemos en él. ¿Lo has leído en la Biblia? Pero si esa persona se llenó de la palabra y fue libre por la palabra de Dios, la casa no está ocupada por el Espíritu Santo y no puede venir ningún espíritu inmundo a ocuparla. Es por la palabra. No creamos en esas liberaciones absurdas que vemos en televisión, en internet, o en muchas iglesias en este momento, como allá bajito, oración fuerte, que se la pasan hablando así. Es el diablo jugando con el diablo, entreteniendo a la gente, mis hermanos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia es llamado el Paracleto, el Consolador. ¿Cierto? ¿Lo han escuchado? ¿Qué significa el Paracleto y Consolador? ¿El Paracleto qué significa? La mayoría de predicadores dicen que es el Consolador, ¿cierto? Es una palabra bonita, pero es cortica, muy cortica lo que significa realmente Paracleto. Muy chiquitica la palabra. Porque es que uno dice el Consolador, entonces se siente bonito, ¿no? Ay, el que viene y me dice: ay, ya no peques más, ven, camina conmigo, ven de la manito, ven, con sentido, vamos. Eso es una Consolador, ¿no? Ay, estoy triste, ay, ven, te consiento. Entonces es muy cortico. Consolador es parte de la operación del Espíritu Santo. Decime: ¿estás triste? Ven, mira, recuerda que yo soy Dios y estoy contigo. Me está consolando. Pero realmente un término más exacto es abogado, protector y fortalecedor. Es el término más exacto de lo que significa Paracleto en el idioma griego. El Consolador es pequeñito, es una porción chiquitica, pero es el fortalecedor, el protector y el abogado. ¿Amén? ¿Sí? Entonces un protector no te regaña porque estás descuidando tu seguridad. Cuando un esquema de seguridad del presidente no le dice por dónde caminar, cómo vestirse, por dónde ir, no traza una ruta, ¿no lo hace ese el sistema de seguridad, de protección, o lo hace el presidente de la República? No. La labor de quién es, del protector, y él regaña a su cuidador, a su cuidante, bueno, al que está cuidando, cuando hace las cosas que no debe hacer, o no es así, cuando se descuida. Entonces el Paracleto, el protector, también viene y me dice: hola, mijo, ¿qué está haciendo, papá? ¿Otra vez haciendo lo que no conviene? ¿Descuidando tu salud? ¿No es que tú eres templo mío? Yo soy tu dueño. ¿Qué haces comiendo el choricito con limoncito? Ay, para matar la grasa. No, ese es el Espíritu Santo el que nos dice: mi hermano, tú no te perteneces. El protector y el abogado, el que me defiende. Yo puedo hacer guerra espiritual, pero si tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, él es el que me defiende. Ahora, si no estoy en santidad, sino pecando, me va a defender el abogado. Viene un edicto y dice: mira, eres culpable de este pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Disciplina, viene castigo. Paracleto no es solo consolador, el consentido, no. Paracleto es el abogado y el protector, que me guarda, me cuida, pero también ¿qué? Me disciplina. Es el Espíritu Santo. Estamos comiendo un poquitico de carne, ¿vale? ¿Sí? Pero la Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que hace operaciones en mi vida. La pregunta es: para que el Espíritu Santo esté hoy operando en mi vida, primero tuvo que operar en el autor y consumador de la fe. ¿No operó primero en Jesucristo? ¿No? ¿Cómo dice la Biblia que fue concebido Jesús? Por el poder del Espíritu Santo. Vino sobre la Virgen María y fue concebido. Primera operación del Espíritu Santo en Cristo. Con el hombre. ¿No dice que el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo? ¿No es muy similar a la concepción de Cristo? ¿Sí o no? Estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo en mí, que primero hizo en Cristo, para que lo entendamos. El Espíritu Santo, después de que concebió a Jesucristo, ¿qué hizo? Años después. Participó en su bautismo. Estaba Jesucristo en el Jordán con Juanchito y vino como forma de paloma. ¿Visible para quién? Para Juan. ¿Pero la voz la escuchó quién? Todos. En el cual tengo contentamiento, ¿recuerdan? ¿Operó el Espíritu Santo en Jesucristo en el bautismo? Dice la Biblia que Cristo nos bautiza
con un bautismo en el Espíritu. Entonces, cuando yo nazco de nuevo y el Espíritu Santo me hace mi nuevo nacimiento como criatura de Dios, también me bautiza en ese mismo instante. No hay una experiencia posterior. Muchos predicadores, principalmente los carismáticos y los pentecostales, dicen: mi hermano, busca el bautismo del Espíritu Santo, ven, habla en lenguas, gózate al Señor, pídele el bautismo del Espíritu Santo, que es el don de lenguas. ¿No lo han escuchado? Yo lo viví, pero en esa época, pero había algo en mí buscando la palabra. No hay otro bautismo. Cuando tú eres nacido de nuevo, recibes ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo, es porque Él dice que viene y te llena. Entonces no busques nuevas experiencias. Hay una cancioncita que escuché viajando de un muchachito que tiene el mismo nombre de Jesús, que dice: abro el corazón y las ventanas cuando llega la mañana, por si quieres hoy venir. O sea, ese pobre tipo necesita ser salvo todos los días. Espíritu Santo, ya no soy salvo, ven a mí. La salvación no se pierde, mis hermanos. El Señor envía al Espíritu Santo y te sella de una vez, sí, para siempre. Él no es mi chicato como tú a veces. Hoy no hay para las 11, chino. Hoy te castigo porque te comportaste mal, entonces hoy no hay para las 11. No, Él ya te lo dio. Lo que va es que como te comportaste mal, toma juguete y toma las 11. Mis hermanos, Él concibió a Cristo, el Espíritu Santo, le dio en el bautismo el poder para lo que venía. Y cuando nacemos, el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos da el nacimiento y nos sella y nos empodera. Tercera operación del Espíritu Santo. Cuando Cristo inicia el ministerio, ¿lo inició cuándo? En el bautizo. ¿Cuándo inicias tú el ministerio? Cuando naces de nuevo. Cuando el Espíritu Santo te sella. ¿Qué haces sentado todavía ahí, mi hermano, con tantos años en la iglesia? Hombre y mujer. No hay derecho de que abuses del don del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo Cristo después del bautismo? Empezó a hacer su ministerio, a ejercer su ministerio. Todo eso está en la Biblia, ¿no? Lucas 1:35, 41, Lucas 3:22, Lucas 4:1. Lean la Biblia, o sea. El Nuevo Testamento nos muestra toda la operación del Espíritu Santo en Cristo y que la hace con nosotros como creyentes. Ahora, si tú estás en la iglesia y tal vez no sabes si eres nacido nuevo o no, ¿cierto? Porque uno puede estar en la iglesia y todavía tener la duda, ¿o no? Tal vez porque venimos de corrientes carismáticas y pentecostales que nos dicen: la salvación se puede perder, mi hermano, cuídala. Porque Pablo habla de cuidar una salvación tan grande. Lo que Pablo está diciendo en ese texto es: mi hermano, tienes un don, ejércelo, dale resultados a Cristo. Porque cuando llegues allá y Cristo te pida, bueno, ¿qué hizo con todo lo que le di? Con el don de lengua, de interpretación, con el don de sanidad, con el don de predicar la palabra, que es el don más importante según la Biblia. ¿Qué hiciste con eso? A eso se refiere. Cuidar las salvaciones, guardarte en santidad, caminar en la regeneración del Espíritu Santo, que más ahorita lo vemos, y hacer lo que fuimos llamados a hacer. Hablar de Cristo. ¿A quién? Al que se pueda. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Para qué? Para que otros lleguen al conocimiento. ¿Y por qué? Porque Él lo mandó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Espíritu Santo. Lo hacemos en Él. Entonces tal vez hoy tengas la duda: ¿será que soy salvo o no? Vamos a la siguiente parte, mira. Tienes que preguntarle al Espíritu Santo de Dios, porque Él es una persona. ¿Cómo sabemos que es una persona? Él dice que Él se entristece. Efesios 4:30. Dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo fuiste sellado? Cuando creíste. ¿Qué es sellado? ¿Qué es sellado? ¿Qué hacen con una botella de vino después de que la sacan del barril y la embotellan? La sellan. ¿Y cuándo es destapada? Cuando se va a consumir. ¿Es destapada antes? No, cuando se va a usar. El Espíritu Santo te sella para usar. Y la única manera de que Él salga de ti es porque el aliento de vida fue pedido por Dios. Y vas a estar en la presencia de Dios, rindiendo cuentas de lo que hiciste aquí después de que conociste a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo habla como persona. Mi esposa habló en la oración, me gustó que tocara el tema. Dice Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entendamos una cosa: el Espíritu Santo habla a nuestro oído así. ¿Qué dice? Oiga, concepto carismático pentecostal. Sí, busca que el Espíritu Santo hable a ti. No, mis hermanos, tienes que tener muchísimo cuidado.
A través del don de lenguas, el Espíritu Santo puede darte una palabra, a través del don de ciencia, o el don de discernimiento del Espíritu. Pero tiene uno que tener una comunión muy cuidadosa con Dios, para que no sea el enemigo o la voz del espíritu humano hablándome a mí y diciéndome lo que me conviene a mí y no lo que Dios tiene para decirme. Entonces, ¿cuál es la voz más segura de Dios? La palabra, mi hermano. Si tú escuchaste la voz, o te dio un mensaje en lenguas, o vino una palabra de ciencia, o alguien te dijo algo, dile, bendito el Señor, voy a corroborarlo con la profecía segura, con la palabra de Dios. ¿Está aquí? Créelo. ¿No está aquí? Llámalo anatema. Porque por eso han surgido muchas doctrinas, como los adventistas, como la carismática G12, que dice que se le apareció Dios y que le puso la mano y tocó a este señorcito que se dice pastor, y que le dio toda una revelación y le dijo los 12 y los 12 y los 12, y es una de las sectas más grandes que hay en el mundo, ¿no? ¿Sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Todo se debe comparar ¿con qué? Con esta, mi hermano. O sea, que lee esta. Que no te prohíban leer esta. Porque te lo prohíbe, no es el Espíritu de Dios. Porque Dios te dice, escudriña las palabras en las cuales está la vida. Dime, Marcos. No. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no hable. Estoy diciendo que si escuchas alguna voz en el Espíritu, sea la que sea, tienes que ir a verificar el mensaje con esta palabra. Y si el mensaje no está conforme a las Escrituras, que le digas que anatema, maldición, falso. Eso es lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo es Dios. Espérame, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Ahorita nos la cuentas ya. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer como Él quiera. Él determinó comunicarse con la humanidad ¿cómo? A través de la Biblia. Ponelo. ¿Por qué aquí le habló audiblemente a Pablo? ¿Y por qué de ahí se pegan los carismáticos y los pentecostales? De que el Espíritu Santo habla todavía hoy. Porque resulta que en ese momento no estaba escrita esta. Estaban en diferentes libros. No se había ¿qué? Coagulado en lo que hoy conocemos como la Biblia. Y la misma Biblia lo certifica. Pablo dice que si algún ángel aún se te apareciera el día de hoy y te hablara de un evangelio diferente a este, ¿cómo lo tienes que decir? Anatema, maldición, falso. Yo te digo, puedes escuchar la voz, tal vez sea de Dios. ¿Cómo sabes que es de Dios? Porque está igual a lo que dice la palabra. Pero si es algo diferente, que te diga tienes que hacer un grupo de 12 y multiplícalo por 12, y 12, o 7, o 10, o todo lo que se metan las iglesias, llámalo como anatema o estrategia mercantilista, un network marketing. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces sí puede hablar porque Él es Dios, Él opera como quiere, pero todo verifícalo con qué. Yo les digo, yo no soy sensacionista, los dones están vigentes, existe el don de liberación, que una persona sea libre. ¿Cómo por el oír la palabra de Dios? Tal vez caiga, sí, puede que caiga al piso, pero no hacer espectáculos, ni traer cámaras y vean el gran predicador como Dios lo usa. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Ese es el show del mundo para entretener a ovejas y cabritos. Hay ovejas allá, ¿no? Amén. Entonces, el Espíritu Santo habla, por eso lo traje aquí a colación. Él habla. Él otorga beneficios. Mira lo que dice Romanos 15:3. Las personas hablan, ¿no? Estoy hablando de que Dios es, el Espíritu Santo es persona. No es un poder, no es el viento que viene y va. Otorga beneficios, Romanos 15:3. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es el que nos dice, mira, estás en problemas, estás sin trabajo, estás mal tu economía, estás enfermo, estás en problemas familiares, estás lleno de plata y de salud. Gózatelo. Yo estoy contigo. ¿Qué más quieres? Soy Dios, el creador, y estoy contigo. Ten paz. Yo no te voy a dejar que te mueras. No te voy a dejar sin comida. No voy a dejar que te pierdas con tu abundancia de bendiciones en este momento. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, en las buenas y en las malas. También el Espíritu Santo es una persona que nos ayuda en la oración. Mira lo que dice Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Uy, ¿cómo así orando en el Espíritu Santo? Y es que yo no sé cómo orar. Sencillo. Empieza que el Espíritu Santo, si está en ti, va a guiar tu oración. ¿No sabes cómo orar? Empieza a orar la Biblia. Leer la Biblia. Bendice alma mía Jehová y bendigan todos mi ser, tu santo nombre. Estás orando en el Espíritu Santo porque no es que Él es el autor de este libro. Él lo escribió a través de hombres. No es hacer vanas repeticiones, no es Padre, no es y repetirlo 3 veces y luego el rosario. No.
es utilizar el poder del Espíritu Santo plasmado en la palabra que Él nos dejó para aprender a orar. Ahora, ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? Con la palabra, mis hermanos. ¿No? ¿Qué crees, hermano? ¿Cómo reprendió al demonio? Con la palabra. Él no le dijo, diablo, te echo fuera porque yo soy Cristo. ¿Lo dijo? ¿Qué le dijo? En la tentación lo hemos leído, ¿cierto? Lucas 4. Lo hemos leído, ¿cierto? ¿Cómo lo reprendió? Escrito está con la palabra. Entonces, si no sabes orar, el Espíritu Santo a través de ella te enseña a orar. No tienes que decir, ay Señor, ven a mí, abra las puertas y las ventanas por si llega la mañana y quieres hoy venir. Eso es música apóstata, pilas con esa música. Tienen que entender la letra de las palabras de esos personajes, porque la gran mayoría no es palabra de Dios. La gran mayoría es un bonito negocio de hacer canciones que toquen mi corazón. Ay, sí, estoy desconsolado porque el Espíritu Santo no lo escucho, no lo veo. Aquí lo puedes ver, aquí lo puedes escuchar. Háblala. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Está hablando el Espíritu Santo a tu vida. La Biblia, mis hermanos, qué pereza leer la Biblia, ¿no? Audible, no, bájala por internet, cómprate un CD de la Biblia audible y la escuchas y vas, aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a venir a decir, hijo mío, en ti tengo contentamiento. Ya se lo dijo a Cristo y no se lo va a decir a nadie más. Pero Él sí te va a mostrar en la palabra cómo Él va a estar contento contigo, caminando en lo que ella dice. Amén. El Espíritu Santo certifica quiénes somos frente a Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Todos los que dicen ser cristianos? ¿O los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios? El papá con un hijo. ¿Cómo sabe el hijo que está guiado por el papá? Porque el papá lo lleva, ¿no? Mi hijo, vamos al colegio. Mi hijo, vamos a la casa. Mi hijo, vamos a comer. Mi hijo, vamos a hacer las tareas. ¿No es así? ¿Cómo sé yo que soy guiado por el Espíritu Santo de Dios? Chino, vamos a la taberna. Chino, vamos a fumar. Chino, vamos, ¿sí? O porque me dice, hijo mío, esto ya no. Porque me dice, otra vez a las mismas, vamos a la iglesia. Porque me dice, esa alabanza no se ha torcido, man. Limpie sus oídos. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está habitando en nosotros? Porque algo aquí, algo acá, nos dice, no te conviene, no vuelvas atrás, no eche para atrás, eche para adelante, como dicen por ahí unas canciones. ¿Cómo sabemos que somos guiados por una persona? Porque lo escuchamos. ¿Cómo lo escuchamos? Aquí dice qué hacer y qué no hacer. Aquí dice qué hacer y qué no hacer. Yo te puedo decir, mi hermano, ya no fumes más que te está causando daño, pero aquí te dice, eres templo del Espíritu Santo de Dios, ¿qué haces dañándolo, corrompiéndolo? No dices que eres hijo de Dios, quebranta ese vicio. ¿Cómo lo quebrantas? Diciendo al Espíritu Santo, yo no puedo hacerlo, es que percibo el olor en todos lados. Sudo también eso porque ya la nicotina está tan... pasa, ¿no? ¿Quién puede hacerlo? El Espíritu Santo de Dios. Él te va a ayudar, es una persona, tienes que decirle, en oración. ¿Cómo oras? Así como estoy hablando yo aquí, en el baño. Señor, huele mucha nicotina, yo no quiero fumar más, quítame ese deseo, quita eso. Él lo va a hacer, mi hermano. No necesitas ir a Alcohólicos Anónimos, no va a pasar nada si no lo haces en el poder de Dios. Que Alcohólicos Anónimos te da el teléfono de un compañero para que cuando sientas deseos él te llame, lo llames y te apoye. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Mira otro celular. Asterisco 123, Jesucristo, aquí estoy. O sea, la Biblia es práctica, mis hermanos. La vida del creyente es práctica y Dios nos dejó a la persona del Espíritu Santo para que nosotros, que somos la iglesia que Él sostiene, que Él inauguró por el pacto de Cristo, por la obra redentora de Cristo, lo tenemos a Él. ¿Qué hacemos buscando por fuera unciones extrañas? O buscando mensajes subliminales. O buscando el pastor de turno para que nos diga, que me ponga la mano aquí y me profetice. Sí que está llena esa secta. Oye, en todo pueblo que pasábamos por el eje cafetero que estuvimos viajando, lo primero que tuve es una iglesia falsa de esa secta. Fue una franquicia poderosa, ¿no? ¿Sí saben de qué hablo, no? Mis hermanos, el Espíritu Santo y la iglesia, para terminar. Él es el que marca el nacimiento de la iglesia, como ya lo vimos, ¿cierto? Él certifica quién es la esposa de Cristo. El Espíritu Santo. Él certifica quién es la esposa. Los católicos dicen que son la iglesia de Cristo, ¿cierto? Son una iglesia. ¿Son la esposa de Jesús? No.
Los adventistas dicen que son la iglesia de Cristo, son la esposa de Jesús. No. Los testigos de Jehová, muchas de esas otras sectas dicen que son iglesia, pero tal vez no son la esposa de Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que certifica si tú eres esposa de Cristo. Es el único, mis hermanos. El Espíritu Santo es la dueña de la iglesia, no la iglesia dueña del Espíritu Santo. Hoy muchos pastores dicen, yo tengo la unción. Ven, hablan así, ¿no? Ven, Stefano, aquí está Dios, dicen ellos, ¿no? Como si ellos tuvieran posesión sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Él es quien obra los milagros y Él no lo hace en shows con cámaras. Él lo hace allí en la intimidad cuando tú lloras y reconoces que eres pecador y que necesitas de Dios. Y cuando entiendes que no quieres caminar más como estás caminando porque vas camino al infierno y que quieres conocerlo y servirle a toda la vida. Es el Espíritu Santo de Dios. La blasfemia del Espíritu Santo actual es esa: hacer milagros falsos en nombre de el Espíritu Santo. Esa es la apostasía del día de hoy. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo del día de hoy. Decir que ven que transfiere el Espíritu Santo tocando. Eso es blasfemia al Espíritu Santo de Dios. El pecado imperdonable del que habla la Biblia. Amén. Además de negar a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo en la iglesia es quien hace la renovación. ¿De quién? De nosotros. Cochinos, feos y pecadores. Y viene el Espíritu Santo y ¿qué nos dice? ¿Ya eres santo? ¡Ay! ¿Yo? Pero si ayer maté y comí el muerto, ¿cómo es que tú me dices que soy santo? Ah, bueno, eres santo posicionalmente. Estoy hoy en ti y es como si estuvieras sentado en lugares celestiales junto a Dios. ¿No dice eso la Biblia? Sí. Ahora, ¿cuál es tu proceso? Caminar en esa santidad que te estás dando y permitirme en el trabajo de tu espíritu humano, o sea, tu alma, alejándote de tu carne, del pecado de la carne, en el proceso de regeneramiento del creyente. Cuando el Espíritu Santo me santifica, yo ya estoy con Dios. O sea, que hoy fui salvo y vino el Espíritu Santo sobre mi vida y salí a la calle y pasó el Transmilenio y tome para que lleve. Yo estoy en donde, ¿en el infierno o en el cielo? En el cielo. Pero como Dios no quiere salvarnos y llevarnos de una vez, sino quiere salvarnos y que seamos testigos hasta lo último de la tierra, cumpliendo el mandamiento de Mateo 28, 19, 20, Él determina que no seas salva y te vayas para el cielo de una vez, sino que camines. ¿Cómo? En la regeneración, dejando de hacerlo mal, entendiendo que si todavía veo pornografía, hey, quíteme esto de mi lista porque me causa ¿qué? Daño a mí y al Espíritu Santo que está en mí. Hay creyentes que ven pornografía, sí, todavía tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no han caminado en la regeneración que le dice, no lo hagas. Como el que toma trago o el que hace cosas menos visibles, la mentirilla piadosa. No estoy, dígale que no estoy. Eso es pecado, ¿no? Es igual que matar, ¿o no? La regeneración es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ojo, en la iglesia, amén. Y por último, ¿por qué hace eso el Espíritu Santo de Dios? Porque el Señor dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Paracleto, al Consolador, al Protector, al Abogado, para que cuando Él vuelva y llame, vuelva y regrese a la tierra, haya una iglesia santa y sin mancha. Nosotros como seres humanos no podríamos nunca alcanzarlo. La prueba es Israel, ¿no? El pacto de Sinaí, para recordarlo nuevamente, la ley de Moisés, no pudieron cumplirla. Lo hacían todo en su carne. Entonces les pedía un gran sacrificio y ellos llevaban el ternerito menos gordo. ¿Por qué? Su carne no les permitía dar todo lo que Dios quería que dieran. ¿Cierto? Él les dio un mandamiento de no fornicar, de no adulterar, y ellos se iban con otros pueblos y fornicaban y adulteraban. En la carne no se puede cumplir el pacto del Antiguo Testamento. Por eso Cristo envió al Espíritu Santo a plenitud, operando en cada creyente, para que el pacto, el nuevo pacto, en Cristo Jesús, la sangre del Cordero, sea cumplido. Esa es la mayor operación del Espíritu Santo en este tiempo. Entonces, resumiendo, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? La tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el espíritu del hombre, o con el alma del hombre, sino hasta que, ¿qué? Hasta que habita en él. Y tal vez podemos decir que el hombre es tripartita, por la operación del Espíritu Santo. Carne, alma y Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía en la vida cristiana.
nos guía en la vida cristiana. Si lo escuchamos, si lo buscamos, no solo orando, hay que leer esta para tener con qué orar. No solo rogándole, ay, sácame de este problema, Señor. Si me dicen el Señor, quiero obedecerte, ¿qué hay que hacer? Y Él te diga aquí, ve y predica. Él te diga aquí, no hagas esto. Él te diga aquí, ve y haz esto. Él te diga aquí, entrega todo lo que tienes y sígueme. Ay, pero ¿cómo va a entregar? Cuando Dios dice que entregue todo lo que tienes, no es que entregues tu casa, tu carro, tu beca, sino que entregues tus ganas de seguir viviendo para el mundo, mi hermano. Trabajar nos toca trabajar, ¿o no? Él lo dijo desde el principio de la creación. Él lo dijo desde el principio, antes de la caída. Él les dijo que fructifiquen, sojuzguen la tierra, trabajen, mijo. Era más fácil porque la tierra no daba carne ni espino. Pecó, ¿y qué le dijo? Vas a ganar el sobre de tu frente. Dios desde el principio de la creación dijo, trabajen, produzcan, para comer, para vivir. El que no coma, si el que no trabaje, que no coma. ¿Qué hace pensando en el churrasco de mañana? El que no trabaje, que no coma. O sea que es un deber como ser humano trabajar, amén, para sostenerse, estudiar los que estudian, hacer algo productivo, pero también es un deber que dar a conocer el nombre de Cristo, amén. ¿En quién lo haces? En Cristo, en su poder. ¿Hemos entendido algo de quién es el Espíritu Santo y cómo opera en nuestra vida? ¿Sí? Amén. La idea es comer un poquitico de carne, ¿no? Que no sea todo como tan. ¿Qué me está recordando, man? El último versículo. Ay, tan pilosa la Maricia. Entonces, mis hermanos, para terminar, ahorita hablamos de lo tuyo, ya Martín. Entonces, no está en el tintero, ¿vale? El Espíritu Santo, dice Lucas 11:3. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué pedir el Espíritu Santo si dice que Dios no lo da gratis? ¿Por qué pedirlo? ¿Qué dice la palabra del Señor en Jeremías 13:31? Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué hacen los hijos con ustedes cuando quieren algo? ¿Qué hace un hijo cuando quiere un dulce? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces tal vez nosotros somos hijos de Dios, pero no hemos tenido ese certificado de que está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho, oye Señor, revélate, yo creo en ti, yo leo la palabra, yo sé que soy salvo, pero como que no te siento ni en las curvas. La palabra del Señor dice, pídeme certificación. Dime, Señor, yo quiero saber, certificar que soy salvo, que tengo el Espíritu Santo en ti. No creo que tenga dones, creo que no sirvo para nada en esta iglesia. Creo que no sirvo para nada como cristiano. Me da a mí miedo hablar, como decía Moisés. No, Moisés no era tartamudo, ¿no? Él nunca fue tartamudo. No. Solo que después de 40 años de no estar en su tierra, ¿cómo hablaba el idioma de su tierra? Se lo olvidó un poquito. Mi hermano tiene alrededor de 20 años en Estados Unidos y él ya habla trabado el español. Y él no se fue de 10 años, se fue de 30 y pico de años. ¿Entienden? Él no hablaba tartamudo, solo que había perdido, ¿qué? Su dialecto, se le había dado su lengua, porque él estaba en un pueblo con otra lengua. A eso se refiere el texto, pero no tiene nada que ver con eso. Aclaramos ese pedacito. Son pildoritas bíblicas. Mis hermanos, levantémonos, pongámonos de pie y para ministrar la cena, digámosle al Señor que certifique que ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz hoy sea una realidad en nuestras vidas y que lo selle con el testimonio del Espíritu Santo de Dios, que de una u otra manera el Señor nos empiece a usar con los dones y talentos que ya nos entregó, con su operación en el creyente, y tengamos testimonio de que somos hijos de Dios, que no necesitemos hablar en lenguas, porque no todos hablan en lenguas, lo dice la palabra del Dios, del Señor, que no todos profetizamos, o sea que no todos estamos para predicar, que no todos somos maestros ni evangelistas, pero hay algo en ti del Espíritu Santo de Dios que testifica de que tú eres salvo. En medio de la alabanza de esta canción, no sé qué se me hizo la chica del piano, yo te invito a que le pidamos al Señor que venga a nuestra vida, que nos muestre por el testimonio de Él en nosotros que es real, que somos sellados por Él para el día de la redención. Amén. Bendita tu misericordia, Señor. Cierren sus ojos y oremos mientras que suena la melodía en el piano, por favor.